Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Miguel Cervantes de la Casa de América, a este conversatorio sobre la recesión democrática global, tendencias, causas y remedios. Es para esta institución, para la Casa de América, un privilegio acoger de nuevo en nuestra sede, el Palacio de Linares, en el corazón de Madrid, al secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, Kevin Casas. Kevin, bienvenido siempre a esta tu casa. Por tu trabajo al frente del Instituto del 2019, tenemos aquí en la casa una profunda admiración, un profundo respeto. Siempre es una alegría contar contigo, con tu equipo, aquí en Casa de América. Y va a conversar Kevin con otra colaboradora habitual de Casa de América, con Erika Rodríguez, asesora del alto representante de política exterior de la Unión Europea, profesora de Relaciones Internacionales, una gran experta en el continente latinoamericano. Erika, bienvenida siempre también a tu casa. A la embajadora de Costa Rica en España, bienvenida. Al presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui. Todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. IDEA Internacional, una institución intergubernamental con sede en Estocolmo, reconocida por sus rigurosos análisis del estado de la democracia en el mundo, por la producción de conocimiento siempre relevante para la formulación de políticas públicas, su rigor analítico, su completa metodología que aplica en sus estudios e investigaciones le ha valido un enorme reconocimiento internacional. Para la Casa de América, la presentación aquí del Informe Global sobre el Estado de la Democracia 2023 es un evento de gran importancia, es una publicación clave porque precisamente el seguimiento de todas las cuestiones relacionadas con la democracia, con la gobernanza de las Américas, es una de las principales líneas de trabajo de esta institución. Hace apenas unos meses, como ejemplo de ello, tuvimos un encuentro de alto nivel junto con la OEI titulado Educación en Derechos Humanos para una Ciudadanía Democrática. Hace también unos meses organizamos un seminario junto a la Fundación Alternativas, Promover Juntos la Democracia y los Derechos Humanos, España, Estados Unidos, América Latina. Con la Fundación Euroamérica hemos realizado diversos encuentros, debates, seminarios sobre la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Por supuesto que el análisis del estado de las democracias en el mundo no es un tema sencillo. Se trata de un fenómeno dinámico cuyos detalles varían según los países y los contextos. Los países experimentan avances, a veces sufren retrocesos en esas 4 categorías de desempeño democrático establecidas por IDEA Internacional: representación, derechos, Estado de Derecho y participación. La conclusión que se extrae del informe, y desde luego no se me ocurre adelantarme a la intervención de Kevin, pero creemos que es una conclusión en parte no muy halagüeña. En el mejor de los casos, la democracia avanza poco o está directamente estancada. En muchos otros países vive un retroceso. Hay, sin embargo, procesos de cambio que deben ser siempre tenidos en cuenta, y el informe de este año destaca el papel de esas que denomina instituciones de contrapeso, que pueden detener la erosión de las instituciones democráticas y reaccionar ante la consolidación de las fuerzas autoritarias, algo que creemos de gran importancia para la región de América Latina y el Caribe. Sin más, dándoles de nuevo la bienvenida a esta su casa. Como institución, como Casa de América, siempre queremos apoyar, dar un espacio para el debate, para la reflexión, para el diálogo en torno a la democracia y los derechos humanos, una cuestión clave en América Latina, por supuesto también en España y en Europa. Así que bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, bienvenidas a su casa. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias, querido Enrique. Quiero agradecerle a la Casa de América, a la que ya voy sintiendo como mi casa, porque la verdad que ha sido para mí un privilegio estar varias veces acá en este lugar maravilloso. Y agradezco también la amabilidad que la Casa como institución ha tenido siempre hacia IDEA, la deferencia hacia IDEA
la apertura para hacernos parte de las actividades de ustedes. La verdad que es una cosa que agradezco muchísimo. Le agradezco también a Erika haber tenido la amabilidad de aceptar comentar lo que voy a compartir con ustedes, y obviamente les agradezco a todos y a todas ustedes por estar acá. A ver, quiero utilizar la publicación de nuestro informe global, ese que lo dejé ahí, este informe, que está disponible obviamente en línea, que sacamos públicamente hace un mes. Quiero aprovechar esa publicación para hacer una reflexión general sobre el estado de la democracia en el mundo. Y eso implica hacer tres cosas. En primer lugar, dar un repaso a los hallazgos del informe del 2023. Y luego, y esto es quizá lo que me interesa más, tratar de poner sobre la mesa algunos elementos que permitan contestar la pregunta que el informe, y todos los informes similares que hay ahí afuera, en realidad no contestan, que es la pregunta de por qué lo que está pasando con la democracia en el mundo en este momento está pasando. La pregunta del por qué. Y finalmente quiero llegar a la otra pregunta clave, que es ¿qué hacer? Y quiero hacer de esta una reflexión global, aunque inevitablemente haré referencia abundante a América Latina. Y voy a hacer esto sin presentación de PowerPoint, porque vean que entre más viejo me vuelvo, más alérgico me vuelvo al tema de PowerPoint, porque la verdad es que cuando uno tiene una presentación de PowerPoint, ni ve ni oye, no hace ninguna de las dos bien. Así que, digo, para bien o para mal me van a tener que oír. A ver, empecemos con los hallazgos del informe. Y los invito de veras a revisar el informe y a darle una revisada, porque creo que hay cosas verdaderamente bien interesantes. El informe es un ejercicio que hacemos todos los años en IDEA con una metodología, creo, bastante elaborada, que parte de un concepto de democracia articulado alrededor de dos grandes pilares. El control popular sobre el control popular sobre las decisiones políticas y la igualdad en el ejercicio de ese control. Alrededor de eso construimos una noción desagregada de democracia, y para este informe, y eso justamente comentaba con Erika, hemos hecho una serie de cambios a la metodología que lo que hace en grandes rasgos es agrupar todos esos atributos en que se desagrega el concepto de democracia alrededor de cuatro grandes categorías: representación, Estado de Derecho, derechos humanos y participación. O sea, cuatro grandes componentes desagregados a su vez en atributos y en otro montón de cosas. El informe cubre datos para 173 países, con más de 100 indicadores de comportamiento de los sistemas políticos que van desde 1975 en adelante hasta literalmente ahora. Entonces, es una metodología que creo yo que permite, más allá de que uno se pueda pelear con un dato específico sobre un indicador para un país específico en un año específico, es muy difícil pelearse contra las tendencias que muestra. Las tendencias a escala global, a escala regional y a escala nacional. A ver, el mensaje que emerge de las páginas del informe, no de manera sorpresiva, es que hay un retroceso democrático generalizado. Y eso lo sabemos. Para decirles algo, este es el sexto año
en sexto año consecutivo, en que hay más países con retroceso democrático que con avance democrático con respecto a su situación hace 5 años. Es la primera vez que tenemos una secuencia de 6 años desde que nuestras mediciones empiezan en 1975. No solo eso, si ustedes toman los 173 países, resulta que la mitad de ellos están retrocediendo de manera estadísticamente significativa comparado con la situación hace 5 años, en al menos un elemento central de la democracia. Y esto varía. En algunos países es la capacidad de celebrar elecciones creíbles, lo que está viéndose afectado. En otros países es el funcionamiento de la independencia judicial. En otros países es la capacidad de la sociedad civil para organizarse y demandar cosas. Varía por país. Pero al menos un elemento toral de la democracia se ha deteriorado de manera significativa en los últimos 5 años en la mitad de los países. Hace 10 años, si ustedes echan el reloj para atrás, este mismo informe arrojaba que menos de un 20% de los países cubiertos por el estudio estaban en esa situación. Eso les dice a ustedes lo extendido del deterioro de la calidad de la democracia, pero también la velocidad del proceso. Y ahora quiero meterme en cada una de esas historias, de cada uno de esos atributos. En el caso de las instituciones representativas hay un debilitamiento notable. Este es quizá de los 4 aspectos el que está siendo más acosado en el mundo. Y es particularmente notable el debilitamiento en la capacidad para celebrar elecciones creíbles. Y esto es una diferencia notable respecto de lo que pasó en los años de la pandemia. Los años de la pandemia fueron buenos para las elecciones. Digo, pese a las condiciones imposibles creadas por la pandemia, en todo el mundo hubo la capacidad de celebrar elecciones más o menos robustas, creíbles, justas, con altas y bajas, pero en términos generales hubo un proceso de aprendizaje global que le permitió a las autoridades electorales, a los partidos políticos, a los actores políticos, adaptarse a las condiciones de la pandemia y celebrar elecciones. Eso ha cambiado, y ha cambiado de manera notable. En este último informe de los 173 países, hay muchos en los que el desempeño electoral no cambia, pero hay 40 países en los que esa capacidad de celebrar elecciones creíbles retrocede y solo hay 20 países en los que avanza. Caen países en los que las elecciones derechamente se cancelaron. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en los países que han sido víctimas de esta ola de golpes en África Occidental. Esos son casos muy obvios. Pero cae en otros países, por ejemplo, Túnez, donde se celebran elecciones, pero la última elección enfrentó un boicot de la oposición que alegó que no eran elecciones justas y en consecuencia únicamente un 11% de la población en condiciones de votar se presentó a las urnas. Pueden ustedes imaginarse el efecto que eso tiene en la legitimidad democrática de quien está en el poder, de quien resulta electo. Pero además estamos viendo una situación en la que están proliferando los ataques a la independencia de autoridades electorales competentes, robustas, capaces durante muchos años de celebrar procesos electorales adecuados. Y esto es lo que, por ejemplo, en la región que a todos nos importa, hemos visto en los casos de México y hemos visto de manera muy palmaria en el caso de Brasil, donde la autoridad electoral, una autoridad electoral, créanme, de clase mundial, se vio sometida a un ataque feroz por parte de quien estaba en el poder, debilitando la credibilidad del proceso electoral, una credibilidad que todas las mediciones del mundo han demostrado que es a prueba de balas. Esto es un fenómeno que se está generalizando. Estamos viendo en el tema de las elecciones la proliferación de campañas de desinformación, algunas con origen transnacional, que es un tema con el que todas las autoridades electorales del mundo están tratando de lidiar con éxito variable.
Y en el año que va a empezar, en el 2024, como ya ustedes habrán visto, porque es uno de los temas que está saliendo en la prensa en estos días, vamos a tener muchísimas elecciones en el mundo. Algo así como 4 billones de personas van a terminar votando en elecciones, algunas que son un remedio de elección, otras que son elecciones genuinas, pero en términos generales, aunque va a votar muchísima gente, muchas de esas elecciones van a ser de baja calidad. Entonces, el resumen aquí es que cuando se trata de instituciones representativas y particularmente cuando se trata del componente electoral, la cosa se está deteriorando muy rápidamente. Estado de Derecho. En el caso del Estado de Derecho, todas las regiones presentan un deterioro marcado en los últimos 5 años. Los retrocesos en la independencia judicial en particular son muy extendidos y son visibles aún en países que tienen altos niveles de desempeño democrático. Un país como Canadá muestra un retroceso, pero también en países como Polonia, que eso es algo que ha sido muy público en toda Europa, en Grecia, en Túnez de nuevo y en Guatemala, que es uno de los casos más severos que hemos visto en nuestra parte del mundo. Hay un descenso grave siempre en materia de Estado de Derecho en los indicadores de seguridad, particularmente en América Latina, incluso en países como Uruguay y de manera muy aguda en Costa Rica. Digo, esto me toca personalmente. Con las tendencias actuales es perfectamente posible que Costa Rica acabe el año con una tasa de homicidio superior a la de Guatemala, cosa que hubiera sido impensable hace unos años. Y no solo eso, no solo el deterioro, sino que estamos viendo, particularmente en América Latina, una creciente utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, que era algo en lo que la región había avanzado muchísimo. Y vean ustedes cómo tanto en el caso del ataque a las autoridades electorales como en el caso del involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos empezando a echar por la borda en América Latina aquellas áreas de la consolidación democrática en las que verdaderamente se había avanzado. Digo, un montón de cosas que no hicimos o que hicimos mal, pero en esas dos cosas realmente la región avanzó. En la capacidad de hacer elecciones y buenas elecciones y en enviar a los militares de vuelta a los cuarteles. Resulta que no, ahora los estamos volviendo a meter en las tareas de seguridad ciudadana, como se está viendo en El Salvador, en México, en Ecuador, en Honduras, etc. Una cosa interesante en materia de Estado de Derecho es que estamos viendo por primera vez algunos avances tentativos en materia de la lucha contra la corrupción, particularmente en países de África y de Asia. O sea, en casos como Zambia, como Malasia, como Moldavia, el atributo que mide la corrupción en la metodología nuestra es prácticamente el único de los atributos más importantes en los que hay más países que avanzan que países que retroceden. Esto es nuevo, porque realmente el indicador de corrupción desde 1975 en adelante era prácticamente una línea plana. Estamos viendo unos pequeños avances en algunos países que no sabemos si configuran una tendencia, porque no sabemos todavía, y si son sostenibles. Pero esto es nuevo y es bueno. En materia de derechos humanos, esto es muy interesante. Cuando ustedes toman el indicador agregado de todas las, digamos, los diferentes componentes que entran en esa categoría de derechos humanos, no hubo un solo país que en los últimos 5 años, en los 173 países, no hubo uno solo que mejorara en el score agregado de respeto a derechos humanos. Y hay, en esa categoría grande, hay descensos numerosos en materia de libertad de expresión, derecho de libre asociación, libertad de prensa. O sea, en países como El Salvador, Bangladesh, Túnez, incluso Corea del Sur, periodistas han sido acosados por criticar a quien está en el poder. Digo, el caso de El Salvador es un caso muy visible, lo tenemos muy cerca
quienes venimos de Centroamérica, y para decirles algo, entiendo que Carlos Dada anda por aquí, en el edificio. Bueno, Carlos Dada es un periodista extraordinario salvadoreño que es parte de uno de los medios de prensa digitales de mayor calidad que hay en América Latina, me atrevería a decir, que es El Faro. Bueno, El Faro se tuvo que mudar a Costa Rica, porque no podía operar desde El Salvador, tal era el acoso al que estaba sometido. En el año 2022, siempre en materia de libertad de prensa, hubo casi 200 bajonazos de internet en 35 países, como la India, que lideró la lista por 5º año consecutivo. México sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. 3 países concentraron la mitad de asesinatos de periodistas en el mundo: México, Haití y Ucrania. Entonces, verdaderamente hay un deterioro en las condiciones para ejercer la libertad de prensa en particular y la libertad de expresión más ampliamente. En materia de participación, este es un dato bien interesante en el informe. El único de los 4 componentes que muestra progresos y progresos visibles, importantes, es el componente de participación. Hay un activismo cívico robusto en todo el mundo. La gente está saliendo a la calle a demandar cosas, se está organizando. Y esto es una cosa que ya incluso la vimos durante las épocas de la pandemia, pese a las restricciones justificadas en virtud de la emergencia de salud que se establecieron con respecto al ejercicio de la libertad de asociación y la libertad de reunirse, ¿no? Y esto lo estamos viendo, los progresos que hay en esta materia en países como Zambia, en países como Tailandia, donde el activismo de la sociedad civil tuvo mucho que ver con el resultado de la última elección. Lo vimos en Israel con respecto a la oposición a la reforma judicial que estaba intentando promulgar el gobierno. Lo vimos en México con respecto a el intento de debilitar las instituciones electorales. Hay un componente de activismo cívico que realmente es lo que está manteniendo viva la democracia en todo el mundo. 2 puntos quiero destacar de todo este panorama que de manera rápida y abigarrada les he transmitido. Un panorama que, como digo, es mayoritariamente negativo. 2 puntos quiero destacar. En primer lugar, que fuera del caso de África Occidental y el Sahel, el riesgo en todas partes, en casi todas partes, es la degradación en la calidad de la democracia. El riesgo no es realmente de azonadas militares y el autoritarismo puro y duro. Es una cosa más sutil. El riesgo es la degradación en la calidad de la democracia. Y ciertamente ese es el caso en América Latina. En América Latina, cuando ustedes ven las encuestas regionales, no hay mayor apetito por los golpes militares. Lo que está subiendo es la cantidad de gente, la proporción de gente que manifiesta su indiferencia frente a la suerte de la democracia, que les da lo mismo. Les da lo mismo quién gobierne mientras les resuelvan sus problemas. Pero no hay mayor apetito por los golpes militares. Entonces aquí se plantea una cosa interesante y francamente desafortunada, que es que el riesgo que tenemos es la proliferación de lo que Guillermo O'Donnell, el gran politólogo uruguayo, argentino, denominaba las democracias de baja intensidad. Digo, yo siempre pensé que América Latina, en su desarrollo y en su desarrollo político, estaba destinado, a moverse a un estadio de mayor avance donde la calidad de la democracia mejoraba. Y ahora me estoy dando cuenta con horror que en realidad lo que está pasando es que América Latina se está convirtiendo en el futuro del mundo. O sea, lo que está proliferando en el mundo es el tipo de sociedad y el tipo de democracia que tenemos en América Latina. Una democracia de baja intensidad que coexiste con niveles atroces de desigualdad y con niveles atroces de cooptación de las instituciones políticas. Entonces, América Latina se está convirtiendo de manera irónica y francamente terrorífica en el futuro del mundo.
Y el segundo punto que quiero destacar es que el futuro de la democracia, según la evidencia que tenemos, está en el activismo cívico mucho más que en el funcionamiento de las instituciones representativas tradicionales. Ahora bien, ¿por qué está sucediendo todo esto? O sea, ¿por qué ese panorama que describo mayoritariamente negativo está sucediendo? Esta es una historia muy compleja. Mire, me voy a atrever a señalar 5 factores, casi que a manera de hipótesis, para estimular la discusión. Lo primero que creo que está pasando es que las sociedades democráticas se están deshilachando. Están siendo sometidas a fuerzas centrífugas muy poderosas, que las están debilitando frente al asedio autoritario. La polarización que está creciendo en todos lados, y no necesito decirlo aquí en España, lo que llaman ustedes la crispación, es un fenómeno mucho más extendido, que estamos viendo en todas partes. Pero a eso hay que sumarle una fuerza disgregadora, una fuerza centrífuga poderosísima, que son las desigualdades crecientes, que hacen muy difícil generar proyectos comunes en nuestras democracias. Y esto está pasando en un momento, además, en el que los instrumentos que teníamos para agregar preferencias, para agregar intereses, como los partidos políticos, están en la lona. Si ustedes toman la encuesta mundial de valores, que es una cosa que sale cada 5 o 6 años, la última edición de la encuesta global mundial de valores, que cubre 79 países, cuando le preguntan a la gente si tiene confianza en los partidos políticos, únicamente el 4.5% de la gente dice que tiene confianza en los partidos políticos. Entonces, tenemos fuerzas disgregadoras muy poderosas e instrumentos de agregación muy débiles. Lo segundo es, y esto lo estamos viendo en todas partes, hay una pérdida de fe en la capacidad de la democracia para responder a las demandas sociales. Y aquí hay muchas cosas que convergen, o sea, las expectativas y demandas sociales están creciendo exponencialmente, mientras las capacidades institucionales para garantizar acceso a los derechos, en que se traducen muchas de esas demandas sociales, no está creciendo. Y en el mejor de los casos, apenas crece. Es como, la impresión que tengo es que la globalización democratizó las expectativas sociales, pero no los medios para satisfacerlas. En esa brecha que crece sin parar se albergan monstruos. Y se alberga, en particular, el monstruo del populismo. Y lo vemos, son muchos los casos, pero uno que me parece particularmente elocuente es el caso de El Salvador. O sea, en el caso de El Salvador hay un proceso de desmonte sistemático de la democracia con pleno apoyo popular, por la percepción de que los gobiernos que estaban antes no le resolvieron los problemas a la gente. Presidente Bukele, bien o mal, está rodeado de una aureola de efectividad, de que resuelve problemas. Y resolvió, no sé si de manera sostenible o no, resolvió a patadas el principal problema que tenía la gente, que era que tenía una pistola en la cabeza, que los extorsionaban todos los meses y que no podían vivir en paz, que era el problema de la seguridad ciudadana. Entonces, esa percepción de que la democracia no le está resolviendo problemas a la gente es fundamental. ¿Será justa esta percepción? Depende del país. Una cosa les voy a decir, yo creo que en este tema de resolverle problemas a la gente, la democracia merece más crédito del que recibe. Si ustedes ven la experiencia de la pandemia, cuando se inició la pandemia, estábamos todos ansiosísimos y había este discurso que proliferó mucho de que las democracias no estaban a la altura de las circunstancias, de que estaban siendo muy torpes para responder a la emergencia, que vean lo que está haciendo China, que si hay que encerrar un montón de gente de la noche a la mañana, lo hacen por decreto y nadie puede ni chistar. Bueno, 3 años después,
El desempeño de las democracias con altas y bajas, el desempeño de las democracias durante la pandemia se ve mucho mejor de lo que se veía hace 3 años, y el desempeño de países como China con respecto a la pandemia se ve mucho peor de lo que se veía. ¿Por qué? Hay una razón muy estructural, porque la democracia es capaz de corregir el curso, cosa que fue muy importante durante la pandemia. Entonces, no importa. Sea justa o no justa, esta percepción está instalada y es un problema real y genera efectos reales. El tercer factor es uno que es muy obvio, pero que es visible, y nosotros que operamos en todo el mundo lo vemos en todas partes, y que está teniendo un efecto tóxico en esta historia, que es la corrupción, la percepción de corrupción y la percepción de impunidad por la corrupción. Este es un temazo. Y es que son muchas cosas que han cambiado. En América Latina, la tolerancia social a la corrupción ha bajado. Eso lo detectan las encuestas. Ustedes toman el barómetro de las Américas, hace 15 años, una cuarta parte de la gente decía que la corrupción se justificaba, pagar una coima se justificaba en determinadas circunstancias. 10 años después, esa proporción había bajado de una cuarta parte a una sexta parte. Cambio de 10 puntos en una década. Y esa percepción, en el caso de América Latina en particular, el enojo con la corrupción se mezcla con la percepción de inequidad. Y cuando ustedes toman el Latinobarómetro, resulta, la pregunta más demoledora del Latinobarómetro es esa que le pregunta a la gente: ¿cree usted que el sistema político existe para resolverle problemas a toda la sociedad o para defender los intereses de unos pocos? El 80% de la gente de América Latina está convencida de que el sistema político lo único que hace es defender los intereses de unos pocos. Y cada escándalo de corrupción lo que hace es perpetuar esa percepción. Perpetuar la percepción de que los sistemas políticos existen para beneficiar a los enchufados. ¿Cómo se construye legitimidad ahí? El cuarto punto de por qué esto está pasando es, yo creo que el mundo en que estamos viviendo es un mundo de incertidumbre radical, es un mundo definido por la velocidad y la profundidad de los cambios y por la imposibilidad de predecir los efectos de muchos de estos cambios. Lo estamos viendo en el caso del cambio climático, lo estamos viendo en la proliferación, en la adopción rápida de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Hay una sensación de pérdida de control del destino. Y este punto es clave, me parece a mí, en toda esta historia. Cuando los niveles de incertidumbre social crecen, aumenta la tentación del autoritarismo. En el fondo somos como niños, ¿no? Cuando hay una situación de gran incertidumbre, corremos a buscar el abrazo paternal, y uso la palabra paternal deliberadamente, porque siempre son hombres. Corremos a buscar el abrazo paternal de los líderes autoritarios. Y hay una larga tradición de esto, una larga tradición histórica de esto. Piensen ustedes, por ejemplo, que el colapso de la democracia en Europa durante el periodo de entreguerras estuvo claramente ligado a los niveles de incertidumbre social que generó la Gran Depresión. Y el quinto factor es que el entorno internacional ha cambiado. El entorno internacional para proteger a la democracia. Los líderes autoritarios, o quienes quieren convertirse en líderes autoritarios, no pagan el precio que antes pagaban. Hay una impunidad generalizada. No necesito decirle esto a los centroamericanos que han visto lo que ha pasado en Nicaragua a plena luz del día, sin que nadie diga agua va. Los regímenes autoritarios están cooperando entre ellos de manera muy visible. Al tiempo que esto, que en inglés se llama el soft power, de las democracias liberales occidentales se ha debilitado dramáticamente. Se ha debilitado porque les han salido nuevos competidores. El modelo chino, que combina economía de mercado con niveles atroces de represión política. Las democracias iliberales, las Turquías, El Salvadores, Hungrías, se han convertido en modelos atractivos para muchos países. Ese soft power se ha debilitado por los gravísimos errores cometidos por las potencias occidentales desde principios de siglo, la invasión de Irak, la crisis financiera y sus secuelas, la experiencia terrible de la presidencia de Trump, francamente.
los dobles estándares en la defensa de la democracia y los derechos humanos, todo esto le ha hecho un daño enorme al atractivo de la democracia liberal en el mundo. Y aquí hay un peligro que está empezando a bosquejarse en el mundo, que es que la democracia puede quedar prensada en el conflicto entre Occidente y el resto del mundo. Yo creo que eso hace muy importante que insistamos todos los días en que la democracia no es una creación occidental, es una aspiración universal. Entonces, esta historia que les estoy planteando más o menos es la siguiente, la resumo así. El debilitamiento de la polis democrática, la pérdida de fe en las instituciones democráticas y el crecimiento acelerado de la incertidumbre han hecho que la gente esté más dispuesta a renunciar a los sistemas democráticos, y cuando lo hacen, los autócratas que emergen pagan un precio menor por su conducta. Ese es el resumen. Una conclusión general que surge de este diagnóstico es que ciertamente la democracia enfrenta una lucha global contra competidores poderosos, algunos de ellos hostiles, pero más fundamentalmente enfrenta una lucha contra sí misma. La democracia necesita ser rediseñada para nuestro tiempo. El reto es que la democracia sea relevante en la vida de la gente, que sea un instrumento de transformación positiva y que en consecuencia la gente esté dispuesta a defenderla. Y eso me lleva a la última parte, que es ¿qué hacer? Miren, unas cuantas cosas. Lo primero es volver a lo básico. Proteger la integridad electoral. Miren, la democracia es mucho más que elecciones, pero sin elecciones no es nada. Sin elecciones creíbles, sin elecciones justas, sin elecciones dignas de ese nombre, no es nada. Eso implica, por ejemplo, crear redes que ayuden a las autoridades electorales a enfrentar problemas muy concretos como la desinformación. Y en eso estamos en IDEA, estamos tratando de crear esas redes que les ayuden a aprender a unas autoridades electorales de otras. Una propuesta que hemos hecho es la necesidad de que ciertamente en el ámbito interamericano, pero tal vez más ampliamente, que exista un relator sobre la independencia electoral, de la misma manera que existe un relator sobre la independencia judicial, sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, etc. Y hay que repensar, en esto de volver a lo básico, hay que repensar la representación política. O sea, yo creo que este es un tiempo, sabiendo como sabemos que los partidos políticos y los congresos están en la lona en términos de su credibilidad, vale la pena experimentar. Yo creo que Europa está experimentando con una figura que a mí me parece que es muy interesante, que no resuelve todos los problemas, pero que es la de las asambleas ciudadanas, como un complemento a las instituciones tradicionales de la representación. Y yo creo que hay que apalancar el uso de las tecnologías digitales para refundar los partidos políticos y acercar a la juventud. O sea, tenemos que plantearnos el futuro de la representación política, que yo creo que es un futuro que discurre por el uso de las tecnologías digitales. Lo segundo es fortalecer los frenos y contrapesos, lo que mencionaba Enrique en su introducción. Fortalecer la independencia judicial, la prensa independiente, la sociedad civil. Todas las historias de deslizamiento democrático en el mundo empiezan por el ataque sistemático a estas instituciones. Y yo creo que esto nos obliga a trabajar en particular, a trabajar mucho con la sociedad civil. Ya decía que ese es el único elemento que muestra noticias positivas, y lo estamos viendo frente a nuestros ojos en países como Guatemala y como Panamá, donde hay una movilización social, en el caso de Guatemala, de una importancia enorme para proteger un resultado electoral democrático. Lo tercero es, tenemos que preocuparnos por la capacidad de las democracias para resolverle problemas a la gente. Y esto implica poner en el centro de la discusión pública una agenda de gobernabilidad democrática que pasa por el replantear los diseños institucionales que tenemos, los diseños institucionales que hacen que la democracia sea, en muchos casos, muy poco eficaz para procesar demandas sociales. Implica plantearnos con seriedad el tema de pactos fiscales, sobre todo en América Latina, porque si los estados no tienen recursos es imposible que respondan a demandas sociales. El
tema de la mejora en la calidad de la administración y la gerencia pública, que era una cosa que se veía como una cosa así técnica en los márgenes de la discusión. Ya no. Si no nos planteamos el tema de la calidad de las administraciones públicas, no hay posibilidad de que los estados sean capaces de responder a las demandas sociales. El tema del uso de las tecnologías digitales para facilitar la interacción entre ciudadanos e instituciones, ese es un temazo. No voy a decir más. Y finalmente el tema de la confianza. Digo, las instituciones dotadas de confianza ciudadana son evidentemente mucho más capaces, como se vio durante la pandemia, de responder a las urgencias y a las demandas sociales. Y eso implica, si hablamos de confianza, que nos pongamos serios con respecto a la corrupción y a la impunidad por la corrupción. Si esto no lo hacemos, no habrá forma de construir confianza ciudadana en las instituciones. Lo cuarto es reducir la incertidumbre. Y esto requiere un nuevo contrato social, un acuerdo sobre un paquete mínimo de prestaciones sociales y la forma de financiarlas. Digo, ya no es suficiente educación primaria, secundaria y terciaria, sino mecanismos de aprendizaje permanente. Ya no es suficiente únicamente mecanismos para proteger la salud física, sino también la salud mental, como lo vimos durante la pandemia. Ya no es suficiente simplemente un seguro contra desempleo, a la vista de lo que está pasando con la inteligencia artificial y de las consecuencias que puede tener. Yo creo que es hora de empezar a tener una discusión seria sobre el tema de la renta básica universal. Ahora, repensar el contrato social no es sencillo, eso es facilísimo decirlo. El que crea que es fácil, que vaya y le pregunte a Chile cómo le ha ido con esto. Porque el único país que hizo un esfuerzo serio, institucionalizado, deliberado de repensar el contrato social, ve cómo le fue. Digo, vamos a ver cómo les va el domingo, pero la cosa no es halagüeña y el proceso en todo caso ha sido tremendamente azaroso, ¿no? Y finalmente, en quinto lugar, pero no de último, tenemos que tomar la defensa de la democracia en serio, con un poco menos de relativismo y un poco más de conciencia de que tenemos una misión histórica de protegerla. Digo, uno quisiera ver muchos países de América Latina reaccionando frente a lo que está pasando en Guatemala. Y lo que hemos visto es un silencio regional generalizado. Un intento burdo de robarse una elección. Uno quisiera ver una reacción más robusta frente a lo que está pasando en El Salvador. Y resulta que, para poner un ejemplo, cuando fue la cumbre EULAC, durante la cumbre la Unión Europea firma un acuerdo con El Salvador y saca un tuit diciendo literalmente: la Unión Europea apoya a El Salvador en sus avances para promover una agenda positiva y sostenible de transformación. Ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Y es necesario, además, ajustar nuestros mapas mentales y marcos normativos, las cláusulas que tenemos para defender la democracia en los ámbitos multilaterales son obsoletas y hay que replantearlas, porque están planteadas para amenazas como los golpes militares o el fraude escandaloso que cada vez son menos relevantes, sobre todo en el caso de América Latina. ¿Puede pasar todo esto? Miren, yo aquí respondo como respondía Gramsci. A mí, al decir todo esto, me anima el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. ¿Quién es el agente de todo esto que hay que hacer? Yo creo que somos todos. Son las élites, pero es también la ciudadanía. El agente de esto somos todos, no es nadie. Si la ciudadanía desahucia la democracia y no está dispuesta a defenderla, no hay nada que podamos hacer. Digo, Idea Internacional no puede querer la democracia más que la gente. Y por ejemplo, para ponerles un ejemplo muy concreto, si la gente en Estados Unidos está dispuesta a votar por Trump otra vez, en eso hay un mensaje claro de cuánto les importa la democracia. Es misión de todos los que estamos aquí entender y decir que el credo democrático es un logro de toda la humanidad y que hay que protegerlo. Y eso hay que hacerlo no simplemente porque es mucho lo que se ha sacrificado para llegar hasta aquí,
No solo porque son muchas las centurias de opresión que tuvieron que pasar para que llegara el entendimiento que hizo posible la democracia, no solo porque es mucha gente la que ha dado su vida por este credo democrático y estos principios. Proteger el credo democrático es algo que hay que hacer simplemente porque la opción a la democracia es solo una, la oscuridad. Y ojalá lo entendamos a tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, no solamente a Casa de América por darnos la oportunidad, a IDEA por realizar y seguir haciendo este esfuerzo impresionante de construir este informe y construir sobre todo esta base de datos, ¿no? Para ir entendiendo el proceso de cambio de las democracias. Y muchísimas gracias por esa conferencia magnífica y sobre todo por esa valentía en arriesgarte a dar un diagnóstico más allá del que prepara el informe, sino con una respuesta que es muy, muy sugerente. Yo propondría secuestrar a este señor toda la noche porque hay muchos temas por redebatir, lo que pasa es que eso es poco democrático. Pero yo creo que quedan muchísimos temas sobre la mesa y muy interesantes todos. Hay una cosa con la que quisiera comenzar y que fue lo primero que me recordó la lectura del informe y es mi clase. Cuando yo me siento con mis alumnos y una de las cosas que me pasa continuamente, no me ha pasado una sola vez, es el cuestionamiento de la democracia en mi propia clase, ¿no? Alumnos universitarios de una universidad pública en un país ¿no? que ha conseguido un nivel de desarrollo alto, en una universidad pública, es decir, que han tenido una serie de palancas sociales que han permitido acceder a esa educación, cuestionan la democracia. No funciona, no es cierto, esto es para unos pocos, no sirve para nada, unos con otras soluciones asamblearias que son democráticas, pero que ellos consideran que van más allá, que no están dentro del paquete de lo que mi generación entiende por democracia. Y no hay tanta distancia generacional, no soy tan mayor, pero sí vemos con ojos distintos la democracia. Y esto me preocupa, porque una de las primeras cosas que yo señalo en clase es que yo solo podría estar dictando esa clase y teniendo esa conversación con ellos porque estoy en la democracia. Entonces, esto solo es posible, esta conversación que tenemos y esta libertad en la que ustedes me plantean esto y la que yo planteo, la defensa que hago de la democracia, solo es posible justamente porque estamos en este sistema, ¿no? Pero para ellos está dado por hecho. Sí, claro. Está ahí, siempre ha estado ahí, ¿no? La transición queda lejos, en el caso español, pero en otros casos también quedan lejos las historias de los autoritarismos. Y se justifican muchas medidas, ¿no? En clase se justifican mucho, es que esta posmodernidad de dictadores, de autócratas, se justifican porque no hay respuestas. Y ese sentirse, en cierta forma, huérfanos del Estado. Es profundamente preocupante que esto ocurra. Pero claro, es que y una de las cosas que está planteada desde la introducción del informe es que la democracia no es en un sentido un significante absoluto, no tenemos todos la misma percepción de lo que es democracia, y ese es el gran riesgo, esa es la gran dificultad que enfrentamos cuando hablamos de democracia. Me parecía muy interesante cómo empezaba la introducción del informe que hace Ignatieff, señalando que lo que queremos de la democracia cambia con el tiempo y cambia mientras pasamos de una crisis a otra. Entonces, justamente hay un proceso que tiene que darse, construir unas instituciones, todo un sistema para basar y un sistema que garantice la limpieza de ese proceso, ¿no? La fortaleza de sus instituciones, pero a su vez tiene que ser suficientemente dinámico para ir respondiendo al cambio que hay en nuestra propia percepción de lo que pedimos de la democracia. Entonces, esta es la primera dificultad, ¿no? Ser una democracia es terriblemente difícil, porque va a estar cuestionada siempre, pero esa es su propia naturaleza, ser cuestionable. Y ser cuestionable desde los diferentes puntos de vista de lo que los ciudadanos esperan de ella. Entonces, es la primera paradoja que yo quería poner sobre la mesa. En este sentido, tú planteas otra cosa muy interesante, ¿no? Que es la respuesta a los ciudadanos. Entonces, nos hemos pasado mucho tiempo formulando cómo hacer mejores políticas públicas para fortalecer la democracia. Yo creo que he leído todos los manuales de América Latina de cómo hacer políticas públicas, mejorar la calidad de la democracia, y sin embargo, no conseguimos avanzar en ese sentido. No conseguimos que los ciudadanos se vean mejor representados y mejor respondidos, perdón, no sé si es correcto, en sus demandas. Y esta es la segunda paradoja. Avanzábamos en muchos indicadores de democracia hasta cierto punto, pero de repente
una crisis de la capacidad de respuesta y eso ha creado pérdidas de la capacidad democrática, a su vez, ¿no? Entonces es paradójico, aunque avanzábamos, no conseguíamos dar en el punto de aquello que iba a fortalecer y terminó debilitándose la democracia en América Latina. Es gravísimo que estemos hablando de que uno de los indicadores que mayor retroceso tiene son las elecciones, porque al menos nos conformábamos con tener elecciones, ¿no? La calidad de la democracia ya nos parecía lejos, pero al menos nos conformábamos con tener elecciones. Sin embargo, lo que pone sobre la mesa los datos del informe es que es ahí donde más se falla. Y hay un enorme riesgo, ¿no? Y es que ya no, las elecciones ya no son fraudulentas por la incapacidad de las instituciones, sino porque los líderes y porque algunas construcciones en el poder ponen en cuestión las propias instituciones que se crearon para fortalecer la democracia. Y además, esto es una de las cosas que más me preocupa, es que se hace de forma preventiva, por si acaso. Antes de la segunda vuelta electoral en Argentina, Milei ya estaba diciendo que iba a haber un fraude, ¿no? En Brasil se puso lo mismo, en México, en Colombia. ¿Cuántos países podemos contar en los cuales, por si acaso, es que aquí hay riesgo, enorme riesgo de fraude en las elecciones? Es decir, que de forma preventiva ya se está planteando la posibilidad. Luego, si el resultado me viene bien, pues ya la cosa, ¿no? Ay, no, al final no hubo, ¿no? No hubo riesgo. Entonces, este cuestionamiento desde arriba de los propios sistemas institucionales es terriblemente peligroso, porque ya no viene de sectores disidentes, sino del propio sistema. Esta es otra de las grandes paradojas, ¿no? Tenemos partidos políticos que nos fallan, que están en la lona, como sistemas de agrupación de voluntades y de intereses, pero al mismo tiempo son suficientemente poderosos para tenemos líderes suficientemente poderosos para poner en cuestión los sistemas institucionales. Otra de las cosas importantes en ese sentido es, claro, la construcción de estas narrativas que ponen en cuestión la democracia desde dentro, que encuentran su asidero en las demandas ciudadanas insatisfechas, por supuesto, pero también en los propios triunfos de la democracia. Y entonces aquí tenemos el tema de la corrupción. Esa es otra paradoja que hay aquí, que pasa un poco como con las violaciones, ¿no? Cuanto más salen a la luz, es porque los instrumentos están en cierta forma funcionando. Si no se ve la corrupción, no es que no exista, ¿no? Es que no hay mecanismos para hacerla florecer, probablemente. Pero cuanto más vemos casos de corrupción, tendemos a cuestionar más la democracia por la corrupción, cuando en cierta forma es la democracia y sus instituciones las que hacen que afloren los casos de corrupción y que, por supuesto, puedan llevarse al cumplimiento de la ley. Por supuesto que en este caso la impunidad sí que es la variable de control, ¿no? Si esto solamente aflora y si hay procesos de impunidad y no. Pero en cierta forma es este cuestionamiento de la democracia cuando es capaz de mostrar más la corrupción, ¿no? Entonces, como la corrupción se vuelve, en cierta forma, un arma arrojadiza y valida el discurso de muchos líderes en Colombia. Por ejemplo, el opositor al actual presidente se presentó con la bandera de la anticorrupción y ahora está procesado por corrupción, pero el punto era cómo sin un discurso político articulado la corrupción servía simplemente como un aglutinador de toda una serie de voluntades y de una cantidad muy relevante de votos. Entonces, este me parecía otro de los puntos paradójicos muy interesantes. Esa es una. La otra sería la paradoja de la eficacia y los retos fiscales. Necesitamos democracias más eficaces, necesitamos democracias que resuelvan los problemas de la gente, pero al mismo tiempo tenemos contratos sociales tan maltrechos que la gente no está dispuesta a hacer más esfuerzos. Entonces, si el ciudadano no está dispuesto, ¿por qué el ciudadano no está dispuesto a pagar más impuestos? El caso latinoamericano es también muy interesante en ese sentido. Hay unas profundas rupturas arriba abajo, se considera que la clase política no representa, etcétera, pero es algo que yo en otras ocasiones he señalado en esta casa. También hay unas profundas rupturas horizontales y muy ligadas con el caso Latinoamérica. En Latinoamérica tiene que ver con la inseguridad. Es que yo desconfío de mi conciudadano, desconfío del vecino. La desconfianza ciudadana hace que esos procesos, ese pacto social, se tambalee, no solamente en su construcción institucional, arriba abajo, clásica, de poder y de representación, sino que se tambalea la solidaridad social sobre la que se construye ese pacto. Y ahí es donde yo creo que esa respuesta que da el informe y esa recomendación de la importancia de la sociedad civil en la reconstrucción de esa estructura. Una sociedad civil que está bajo el fuego de fusil, literalmente, en algunos sitios. Tanto los periodistas como los defensores de derechos humanos, como los defensores del medio ambiente, en muchas partes están siendo los más afectados, son de hecho los objetivos específicos del crimen,
y de otros actores. Entonces, me parece especialmente interesante apuntar a que no es solamente una ruptura entre élites y ciudadanía, sino que es unas rupturas profundas que hay, que hacen que esas respuestas no se puedan, que debilitan más al Estado y debilitan más la capacidad de respuestas, porque justamente el ciudadano no está dispuesto y no cree que la resolución de sus problemas sea una cuestión de interés colectivo, sino de interés individual, y busca respuestas individuales. Y este es uno de los procesos que hay que romper. Y hay otro punto que me quedó pendiente, que no está no estaba en la intervención, pero yo creo que es especialmente importante, y es para dar respuestas, y probablemente buena parte del trabajo que tenga que hacerse en reconstrucción del fortalecimiento de la democracia, visto este panorama, es lo local, la democracia a nivel local. Porque ahí es donde están esas instituciones de la representación, porque ahí es donde está ese diálogo más directo con la ciudadanía. También están los mayores problemas de corrupción, ¿no? Es cierto, porque es donde más uso los recursos es más sencillo. Pero la local yo creo que juega un papel muy importante aquí. Y démonos cuenta cómo otras instituciones, por ejemplo, han logrado éxitos relevantes. Nosotros hablamos mucho de cómo ha aparecido el factor religioso en América Latina de pronto como una variable política, ¿no? De pronto tenemos a los evangélicos, pero a mí una cosa que me parece especialmente interesante del factor de la presencia evangélica no es sus cuestiones ideológicas, no es sus alianzas, sino es que ellos han ido a trabajar lo comunitario. El éxito del evangelismo en América Latina tiene que ver con llenar esos espacios que se rompieron en la construcción de confianza interpersonal, que se rompieron en el vacío que dejó en parte la Iglesia Católica, pero también los sistemas institucionales en reconocer la importancia de los vínculos comunitarios. Y eso es importante para la democracia, porque la democracia no nace en las grandes instituciones, nace en las bases, en la confianza, en la solidaridad, en el reconocimiento del otro. Es decir, esos son los valores que fundamentan. Y ahí es donde está hay una tarea importante por hacer. Y finalmente, apuntar esto, una cosa que quería que retomar de lo que había señalado, es esto no puede ser una batalla de Occidente contra el resto del mundo. La democracia no es un valor occidental, es un valor de la humanidad, y por tanto no limitarla a ese espacio de competición. Y además sabemos que se está usando, se está construyendo como arma, y eso es muy importante que no se quede ahí. En ese sentido, la apropiación desde lo comunitario de los valores democráticos es especialmente relevante, porque es ahí donde se van a defender, es ahí donde están, para mí, ese parapeto en contra de los discursos que tienden a criticar y a cuestionar lo que la democracia puede dar. Y injustamente, porque tal como señalaste, buena parte de las respuestas de la democracia, aunque se juzgue muy duramente, es mucho más efectiva que otros sistemas. Y bien, pues eso era mi comentario a tu texto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno. No sé cómo hacemos ahora, Enrique. Yo tengo una no sé cuánto tiempo tenemos, porque yo me extendí más de la cuenta, la verdad. ¿Sí? Bueno, no, yo creo que hay que abrirlo. Mira, nada más, si me dejan responder muy rápidamente algunas de las cosas, y después, evidentemente, podemos abrir. Muchas gracias, Erika, por los comentarios muy penetrantes, muy agudos. Voy a tratar de responder muy rápidamente algunos. Lo primero es que yo estoy de acuerdo, o sea, las expectativas ciudadanas respecto de la democracia van cambiando, y la democracia debe adaptarse a esas expectativas en la medida de lo posible. Digo, la respuesta a esto pasa por algunas cosas. En primer lugar, transformar las instituciones democráticas y darles mayor capacidad para responder esas demandas, que eso lo mencioné. La respuesta no es desahuciar a la democracia, ¿verdad? Y yo creo que parte del asunto también, francamente, en este tema del crecimiento de las demandas sociales, hay que hacer un poco de pedagogía desde la política. Yo siempre me acuerdo de una cosa que me decía un amigo argentino ya hace muchos años, que decía que en Argentina el político que le hablara, bueno, ahora no sé, la verdad, a la luz de lo que ha pasado, pero bueno, él decía, y a mí siempre me sonó muy sensato, que en Argentina el político que le hablara a la gente como gente normal iba a ser Gardel. Yo sí creo que hablarle a la gente como gente normal, yo creo que tiene un efecto salutífero en la democracia.
porque creo que mucho de la desilusión pasa por el tema de las promesas incumplidas, ¿no? De esa constante oferta de cosas, la amplia mayoría de las cuales sabemos que no son posibles, pero las seguimos ofreciendo y eso se va sedimentando en la percepción de la gente, ¿no? Entonces, hablarle a la gente como gente normal me parece que es parte de la receta para permitirle a la democracia adaptarse a las demandas ciudadanas cambiantes. Lo segundo, coincido totalmente y con el mismo sentido de alarma en el tema de la proliferación del negacionismo electoral. Eso le hace un daño brutal. Mira, lo que le hizo, o sea, el daño que hizo Bolsonaro a las instituciones electorales brasileñas no tiene nombre. Porque en un sistema en el que no hay evidencia alguna de que se haya perpetrado en los últimos no sé cuántas elecciones ningún fraude, hay hoy, no sé, una tercera parte de la población en Brasil que está convencida de que se perpetró un fraude en la última elección. Mira, yo estuve en la última elección en Brasil y por razones que serían largas y complicadas y aburridas de explicar, mira, nos terminaron haciendo no sé cuántas presentaciones sobre el sistema, sobre la maquinita esta que usan los brasileños para votar, que es un sistema sofisticadísimo. Y sofisticadísimo por su sencillez, dicho sea de paso. Mira, esto está sometido a todo tipo de auditorías ciudadanas, a todo tipo de controles cruzados. Yo salí de ahí convencido que es prácticamente imposible hacer un fraude en Brasil. Y sin embargo hay una tercera parte de la población en Brasil que está convencida de que hubo fraude. Digo, eso no tiene nombre. Ese es un problemón. Y eso, en última instancia tenés que hablar de la lealtad de la competencia democrática. Digo, si no estás dispuesto a aceptar un resultado electoral, digo, estás incumpliendo el mandato más elemental que te convierte en un competidor democrático. Ese es un tema, digo, en la literatura de las transiciones democráticas se hablaba de los actores políticos semiliales. ¿Verdad? Semiliales a la democracia. Digamos, Trump hoy en Estados Unidos y el Partido Republicano es un actor político semilial, cuya lealtad a la democracia es una lealtad según conveniencia. ¿Verdad? Bueno, ese es el problema del negacionismo electoral. Lo que denota es una lealtad democrática por conveniencia. Muy interesante lo que decís y lo comparto completamente, el tema de la corrupción. A ver, la proliferación de escándalos de corrupción en América Latina usualmente genera esta reacción que dice, es que todo ese montón de normas que se han metido en América Latina, que realmente ha habido un esfuerzo extraordinario en América Latina en la última generación para introducir estándares de transparencia, ratificación de convenciones internacionales, todo tipo de marcos normativos contra la corrupción, con variable aplicación. Cuando suceden los escándalos de corrupción se dice, ven, nada de eso sirve. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que esos marcos normativos no generan un efecto inmediato, generan un efecto demorado. Pero en América Latina lo están generando. Entonces, lejos de ser una prueba de fracaso, son una prueba de éxito. Claro, el gran problema de eso es todos esos estándares de transparencia y todas las normas contra la corrupción te generan, con un poco de suerte, un efecto positivo en la democracia en el largo plazo. Pero para llegar al largo plazo hay que pasar por el corto plazo. Ese es el problema, y en el corto plazo lo que generan es un efecto de demolición de la legitimidad democrática. El tema de las democracias eficaces, a ver, yo creo que en efecto la única posibilidad de renegociar un contrato social de manera efectiva, me parece, en América Latina, consiste en aparejar
las reformas tributarias que son necesarias con la garantía de un paquete de prestaciones sociales garantizada. Tal vez eso te permita generar un acuerdo social capaz de mover el contrato social a un equilibrio diferente. Pero es muy difícil, porque la desconfianza es muchísima. Y la noción de que apenas vos hablas de que hay que reformar las estructuras tributarias, lo primero que te dicen es, yo no voy a pagar más impuestos para que se lo roben. Es complicadísimo. Y finalmente, el tema de los evangélicos, me parece interesantísimo lo que decís. O sea, en efecto, uno de los grandes cambios políticos en América Latina, en la última generación, es la activación de un clivaje que antes no existía, que es el clivaje religioso. Y la activación, digamos, y mucho importado de Estados Unidos, debo decir, ¿verdad? Digamos, todas las batallas culturales, ¿no? Pero sí hay que decir que ese es el tema, digamos, que los grupos evangélicos son una fuerza política, son un actor político formidable, precisamente porque tienen esa presencia capilar en todas las comunidades. Que ya no tienen los partidos políticos. Que ya no tienen los partidos políticos. Es uno de los grandes activos que los hace ser una fuerza política extremadamente potente. Entonces, ahí estás tocando un punto muy, muy importante. O sea, yo no lo había pensado en esos términos, pero claramente la presencia capilar de los grupos evangélicos denota la ausencia de otros actores en esos espacios, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. A ver, si hay preguntas, por ahí hay una atrás. Bueno, está y otra Ramona aquí. por aquí. Y Empezamos otra allá atrás. Vale. Entonces, estaría el señor, luego... Hay dos bueno, atrás, señor, hay dos bueno, atrás, sí, después vale. Ramón y Carmen Ríos. Sí, buenas tardes. Pues me ha entusiasmado la presentación, las dos presentaciones, y tendría muchísimas preguntas que preguntar, pero voy a hacer solo una nada más, aunque la verdad es que se me ocurre solamente, en el rato he estado dando vueltas como unas 30 o 30 preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a una nada más, que es la siguiente. Yo estuve recientemente en El Salvador por unas cuestiones profesionales, lo que pasa es que me quedé unos días extra para comprobar un poco a ver todo lo que estaba pasando ahí, lo que se decía y demás. Y hablé, porque, es decir, eso es el objetivo de quedarme esos días extra, sin un muestro aleatorio simple, simplemente al hilo de la gente que me va encontrando, y con unas 200 personas, ¿no? Unas 200 personas, y naturalmente les pregunté lo que pensaban de Bukele, y todo, claro, es que era el objetivo, ¿no? A ver, las 200, sin una excepción, están entusiasmadas con Bukele. Entonces yo me quedé con, bueno, entonces les pregunté cosas concretas, ¿no? ¿Y por qué esto y aquello? Evidentemente, yo había estado en El Salvador años antes y era imposible salir del hotel. O sea, salías del hotel y el riesgo de que te asaltaran o de que te asesinaran directamente era altísimo, ¿no? O lo que fuera, entonces que secuestraran y tal. Y de eso fui al hotel en el que me había hospedado y digo, coño, esto es otra cosa, ¿no? Pero desde lo más bajo hasta lo más alto, desde los centros comerciales nuevos que se han construido recientemente o que se han mejorado recientemente, en la playa, en La Libertad, en 2 o 3 ciudades más del entorno de San Salvador y demás. Y bueno, vamos, toda la gente con la que yo hablé, sin ninguna duda, iba a volver a votar a Bukele en las elecciones que van a tener lugar el año próximo, ¿no? Todos, el 100%, pues a lo mejor el 99%. Dudo que me dijeran, a lo mejor alguno pensaba que yo podía estar ahí intentando buscar información y tal, pero el entusiasmo era absoluto, ¿no? Entonces, claro, a mí me contagiaron el entusiasmo, porque yo también soy humano, ¿no? Con alguna prevención, con los derechos humanos que se decía, con el Faro, que también había oído hablar y que se habían tenido que trasladar y todo eso, pero al final yo me quedé pues contagiado del entusiasmo de la gente de allí, la verdad. O sea, entonces, no entiendo, o sea, si la gente está entusiasmada, aunque 200 personas no sea un muestreo válido para afirmar nada, ¿no? Pero coño, ya señala algo, ¿no? La correlación no es causalidad, pero tampoco casualidad, ¿no? Es decir, que si hay elecciones y se va a presentar, y pongamos que arrasa, que es lo que yo, por lo que he tenido como experiencia recientemente, hace 3 semanas, he visto, y con esas mayorías que tiene, efectivamente le da, pues como ocurre, aquí tenemos un problema con la renovación del Poder Judicial, porque no hay una mayoría que permita esa renovación, porque son 3/5 y no hay forma de conseguir 3/5, ¿no? Pero ahí son 3/5 o son 2/3 o lo que sea, y la mayoría, el partido ese que tiene Bukele, Nuevas Ideas me parece que se llama,
pues tiene esa mayoría, ¿no? Entonces, por eso pueden cambiar las cosas y demás, ¿no? Entonces, si hay elecciones, si se siguen los procedimientos y demás, yo no veo, a lo mejor, he intentado buscar, ¿no? Pero no veo dónde está el elemento autoritario y dictatorial de Bukele, que tanto he leído, porque efectivamente se leen muchos artículos y muchos informes y se escuchan muchas conferencias y muchos vídeos que he estado mirando y luego vas allí y te encuentras con otra realidad distinta de alguien al que la gente sí percibe que ha sido capaz de solucionar problemas, no solamente la delincuencia, por supuesto, ¿no? Sino muchas más cosas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que buscar para encontrar esos elementos autoritarios, incluso dictatoriales, o de falta de derechos humanos que se le atribuyen a Bukele en tantísimos informes que se redactan al respecto? Gracias. Tomemos varias. Sí. Vale. Sí. Bueno, lo primero agradecer la conferencia, que me ha parecido realmente fascinante y con la que estoy bastante de acuerdo, por no decir completamente de acuerdo, solo que me ha parecido que ha faltado incidir en un aspecto en el que, precisamente hablando de El Salvador, se ha comentado por encima. Y es que, no sé si eso va a responder también por ahí, el periodismo está siendo brutalmente perseguido en El Salvador, donde medios mínimamente independientes tienen que exiliarse, pero eso solamente es una muestra de lo que realmente también pasa a nivel mundial, y es la crisis del periodismo, porque me da la sensación de que nos hemos creído de que vivimos en una economía de libre mercado donde ha triunfado la democracia, ¿no? O sea, quiero decir que la democracia se ha generalizado en el contexto del triunfo de la economía de libre mercado, pero con respecto a sectores tan estratégicos para generar opinión pública decisiva para formar la voluntad popular, como es el periodismo, pues es una economía de libre mercado muy limitada. En España, por ejemplo, hay un oligopolio, prácticamente duopolio de medios. Lo que nos llega, mucha gente aquí no sabrá ni quién es Bukele, porque no lo mencionan prácticamente, ni siquiera medios supuestamente progresistas. A mí me ha faltado un poco, creo que una parte de la crisis de la democracia está en la crisis del periodismo y en la falta de control de los medios de comunicación, que no se debe entender como una intervención en la libre empresa, sino más bien para generar una libre competencia en los medios. Y no sé si creen ustedes que eso es importante también, pero vamos, por lo demás, de agradecer enormemente. Muchas gracias. Y Ramón, Carmen Rosa. Carmen. Y después Ramón. Gracias. Yo tal vez un poco profundizar en el tema, bueno, además que las dos intervenciones han sido fantásticas, en el tema local y en el tema de la captura del Estado, ¿verdad? Porque realmente las democracias, bueno, el caso de Guatemala, que es en el que yo quiero centrarme, ha sido un proceso donde la misma institucionalidad está capturando, o sea, la misma institucionalidad está de acuerdo para traerse abajo las elecciones. Y eso tiene que ver también con un tema de corrupción, ¿verdad? Donde la corrupción se generaliza y se crean alianzas corporativas, que al final lo que les interesa es mantener el modelo de corrupción en base a los fondos del Estado, y eso también lleva al uso de los partidos políticos como medios clientelares, donde parte de la ganancia va a ser o nombrarte funcionario en algún momento, o darte una obra pública, o darte dinero cuando hagas campaña para mí. Entonces, al final los partidos políticos han perdido su razón de ser y cómo poder competir, como es lo que está sucediendo en Guatemala, un partido que nace como un partido de participación social frente a la maquinaria de los partidos clientelares. Y solo para terminar, porque ahí, digamos, una de las grandes contradicciones es que quienes han mantenido el reclamo de la democracia han sido los pueblos indígenas por 2 meses, llevamos creo ya 60 días, manifestando permanentemente, y sin embargo, en donde son los 48 cantones, que es Totonicapán, ganaron los candidatos a diputados del partido oficial, que además están pues en la lista Engel y en la lista Magnitsky. O sea, son gente totalmente corrupta,
y ganaron ellos las elecciones y sin embargo es esa población la que está reclamando la democracia. Entonces ahí, o sea, ¿cómo te explicas que a nivel clientelar sí ganaron unas elecciones, sin embargo el pueblo completo está demandando que se respete y no ganó Semilla en esa zona, ¿verdad? O sea, un poco... Sí. Muy bien, pues muchas gracias también. Yo creo que han sido muy interesantes las dos intervenciones, Erika y Kevin. Yo quería preguntarte, Kevin, a propósito de una institución un tanto anómala para nosotros y cuál es su influencia en las democracias latinoamericanas, que es la no repetición. Como sabes, mejor que nosotros, en casi toda América Latina las constituciones prohibían repetir al presidente y solamente un mandato era posible, ¿no? Pero luego esto ha tenido montones de violaciones, como todos sabemos, y las están teniendo. El propio Bukele acaba de vulnerar ahora mismo, ha puesto a su secretaria de presidenta durante 6 meses para poder presentarse él de nuevo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto esa institución de no repetición, que no sé hasta qué punto era preventiva o era, digamos, más democrática? En Europa no la concebimos así, porque entendemos que los ciudadanos podemos volver a elegir a una persona por segunda vez, o por tercera, o por cuarta. ¿Qué influencia ha tenido en el funcionamiento democrático esa institución, la no repetición presidencial? Y la segunda es, en la eficacia de las democracias latinoamericanas hay otra anomalía, y es que no hay una correspondencia política adecuada entre el presidencialismo y el sistema parlamentario. De manera que tenemos muchos presidentes elegidos por mayoría, sin mayorías parlamentarias correspondientes. Y esto produce una ineficacia brutal en sus programas de gobierno. Verbigracia, Colombia, por poner un ejemplo, pero lo estamos viendo en Chile, lo tenemos en Argentina en este momento, podría seguir con Ecuador y con tantos más, ¿no? Entonces, no hay una articulación de un sistema presidencial, porque son sistemas presidencialistas, es decir, se les da un gran caudal de poder y de facultades al presidente, pero sin parlamento, porque no están articulados los sistemas políticos, ¿no? Y en tercer lugar, y como comentario, a propósito de las intervenciones anteriores, claro, Bukele tiene una gran digamos, popularidad. Yo la entiendo, la pregunta del ciudadano que ha hecho la primera intervención, pero no podemos olvidar que son respuestas que han vulnerado absolutamente todo lo que el sistema democrático y yo diría los derechos humanos han construido en los últimos 2 siglos, desde la presunción de inocencia, por poner un ejemplo, hasta la detención arbitraria sin acusación ninguna. Se han cargado todo el derecho procesal, el derecho penal, las democracias mismas. Y, por cierto, vamos a ver cómo está la seguridad en El Salvador dentro de 2 años, porque muchos de las bandas se han marchado, están esperando a volver o están escondidas, y muchos que están en la cárcel saldrán, porque no puedes tenerlos eternamente, ¿no? Entonces, realmente hay un efecto de una enorme popularidad, yo lo entiendo, va a ganar las elecciones arrasando, pero atención, el problema no lo ha resuelto, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias por todas las preguntas y los comentarios, igualmente penetrantes. Erika, ayúdame. A ver, yo voy a tratar de tomar algunas y después, obviamente, me imagino que complementarás con algunas consideraciones adicionales. A ver, sobre lo de Bukele, mire, yo no tengo ninguna duda de que Bukele es genuinamente popular, ninguna. Eso es lo que hace tan ominoso ese precedente. Porque en última instancia, Bukele se dio cuenta de una cosa que yo ya sabía que estaba ahí hace años, no sé, 15 años, cuando estaba trabajando en una investigación sobre seguridad ciudadana y democracia en América Latina. Cuando uno veía los datos, era bastante claro de todas las encuestas regionales que a la gente en América Latina le importa un rábano el Estado de Derecho. Le importa poco o nada. Bukele lo que hizo fue darse cuenta de eso.
Entonces, digo, el tipo está resolviendo problemas sin apego alguno al Estado de Derecho y sin que nadie diga guau. Ahora, el tema es que la democracia, como yo la entiendo, no es simplemente un ejercicio plebiscitario, ¿verdad? Mandatarios populares hay un montón que no son democráticos. Digo, yo tengo suficiente edad y algunos aquí también la tendrán para acordarse de cuando Fujimori era igual de popular que Bukele. Igualito. De manera que hay que tener cuidado. Yo entiendo la democracia también, y quizá fundamentalmente, como un sistema que limita el ejercicio del poder. Porque el poder corrompe y el poder ilimitado y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Ese tema me parece que es importante. Y ese es el peligro en el caso de El Salvador. Digo, la democracia es también un sistema en el que se respetan las reglas. Y la manera en que, para poner solo un ejemplo, en que Bukele ha procesado su posibilidad de reelegirse es contra cualquier canon democrático. Digo, destituir a los jueces de la Suprema Corte y hacerlos que cambien la Constitución para que ni siquiera cambien la Constitución, para que la reinterpreten contra el texto de la Constitución para permitir la reelección sucesiva, no es un ejercicio de poder democrático. Puede ser popular, yo no dudo que sea popular, democrático no es. Para no entrar en todos los otros principios elementales, cardinales de los derechos humanos que están siendo pisoteados en El Salvador. Entonces, ojo, es muy complicado el caso de El Salvador, porque lo que es innegable es que el gobierno es popular. Entonces, en el fondo, lo que revela es que cuando un gobernante es capaz de resolver de cualquier manera el problema fundamental que aqueja a la población, a la gente, las instituciones democráticas en el fondo les interesa muy poco. Ese es el tema de fondo. Y eso es lo que hace tan ominoso el precedente de El Salvador. Ahora, ¿cuán sostenible sea eso? No lo sé. Por dos motivos. Primero, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, como sucedió en el caso de Fujimori. Número uno. Y número dos, porque no estoy seguro de que lo que se está haciendo en materia de seguridad ciudadana resista el paso del tiempo, como no lo ha resistido bien el ejercicio de políticas de mano dura en seguridad ciudadana en América Latina, de lo cual tenemos multitud de ejemplos. Vamos a ver. Digo, en última instancia es un problema empírico. Dentro de 10 años, llámeme y hablamos, ¿no? Nada que agregar sobre el periodismo que está siendo asediado en América Latina. Si la memoria no me falla, si usted toma el último informe de Reporteros Sin Fronteras, no me citen esto, pero de los 19 países de América Latina, en la mitad, la situación de la libertad de expresión era hoy mucho peor que hace una década. Por ahí, digo, si no es la mitad, será un poquito menos. Pero, y estoy de acuerdo que no es un problema únicamente en América Latina, es un problema mucho más extendido. Y eso está bastante bien documentado aquí en el informe. Caso de Guatemala, Carmen Rosa, yo creo que es muy interesante, porque lo que hay, en efecto, como en todos estos casos de deslizamiento de la calidad de la democracia, pero quizá de manera más visible y más brutal en el caso de Guatemala, en última instancia se trata de eso, de la captura de instituciones por parte de quien está en el poder, sea del gobernante en sí mismo, sea de grupos que lo rodean, ¿no? De eso se trata, de la captura del Poder Judicial, de la captura de la autoridad electoral. El descenso
el descenso de la democracia en Nicaragua empezó con la captura de la autoridad electoral. Digo, el orden en que esto se hace varía. Según algunos de estos proyectos autoritarios atacan primero a la prensa independiente, otros atacan primero al Poder Judicial, otros atacan a la sociedad civil, otros atacan a la autoridad electoral. El orden varía, pero en el fondo el proceso siempre es el mismo, ¿no? Eso hace que en un país como Guatemala, verdaderamente, más que en la mayoría, el caso de Guatemala realmente es muy elocuente, porque el único recurso realmente con que se cuenta es la sociedad civil. Y es lo que se está manifestando hoy, precisamente. Es lo único que hay con lo cual uno puede trabajar si le importa la suerte futura de la democracia en Guatemala. Porque las instituciones están totalmente cooptadas y carcomidas, ¿no? Es muy difícil echar a andar un proyecto de renovación democrática en Guatemala a partir de las instituciones, ¿no? Vamos a ver. Yo digo, Guatemala, que es un país al que yo quiero muchísimo, tiene una larga tradición de romperle el corazón a uno, ¿no? Ya vimos lo que pasó en el 2015-2016, ¿verdad? Donde la activación de la sociedad civil logró que un presidente y su vicepresidenta tuvieran que renunciar y rindieran cuentas, solo para que aquello diera paso a algo tan funesto como lo que había antes, ¿no? O peor. Entonces, ojalá que esta vez la historia sea diferente. Por lo pronto, que se respete el resultado electoral, digo, como mínimo. Ramón, tus 2 puntos, yo creo que ambos reconducen a un tema de las diferencias entre los sistemas presidenciales y los sistemas parlamentarios, ¿verdad? O sea, parte de la razón por la cual históricamente hubo una renuencia, por lo menos en los años después de la transición, hubo una renuencia a permitir la reelección sucesiva, es porque son sistemas que concentran en general, no en todos, concentran mucho poder en la figura del presidente. Entonces, eso crea complicaciones muy serias cuando hay reelección sucesiva. Y te lo ilustro con una anécdota personal. Fíjate que a mí me tocó cuando estaba en la OEA, me metí mucho en la misión de observación electoral que hizo la OEA cuando el presidente Santos se reeligió en Colombia. En ese momento, Colombia ha dado bandazos, ¿no? O sea, introdujo la reelección sucesiva y después la quitó, ¿verdad? Y fíjate que lo que yo vi en ese proceso en el que me metí mucho, me alarmó mucho. Digo, yo tengo la mayor estima y el mayor respeto por el presidente Santos, pero a mí me alarmó mucho lo que vi en ese proceso. O sea, creó unas distorsiones brutales en las condiciones de competencia. Entonces, y no solo en Colombia. El problema, claro, fue que en América Latina se empezó a introducir la reelección sucesiva desde los años 90, con Menem, Fujimori, Cardoso en Brasil, y eso dio paso luego a una cosa mucho más complicada, que fue los casos en los que se introdujo la reelección sucesiva ilimitada. Y ya eso sí, las distorsiones que genera en América Latina, yo no se las recomiendo a nadie, verdaderamente. O sea, yo siempre pensé que el sistema que teníamos en Costa Rica era una regla muy tonta. En Costa Rica nosotros ahora se puede reelegir un presidente, pero tiene que esperarse 8 años. Tal vez no sea una mala idea. Yo creo que la reelección en principio es perfectamente defendible.
es perfectamente defendible. Es la reelección sucesiva la que puede generar problemas, y la reelección sucesiva ilimitada es tóxica. Y en el tema que tocaste, que es un tema crucial, que hace referencia a algo que mencioné en la conferencia, que es el tema de retomar los temas de diseño institucional. En efecto, la coexistencia de sistemas presidenciales con sistemas de partido, con sistemas multipartidistas, que se ha convertido en la norma en América Latina, está generando unos problemas brutales. Y por eso, a mí me parece la cosa más sorprendente del mundo que en América Latina estemos convencidos de que nos toca vivir con sistemas presidenciales hasta la consumación de los siglos. Digo, aunque se hayan convertido en una piedra de molino amarrada al cuello, ¿verdad? Y fíjate que yo hubiera esperado que en toda esta discusión que hubo en Chile para reformar la Constitución, ese tema en particular se hubiera planteado. Que alguien hubiera dicho, pucha, caramba, tal vez debemos tener una conversación sobre si a Chile le conviene moverse a un sistema parlamentario. No. Por alguna razón misteriosa estamos convencidos de que eso, como decimos en Costa Rica, tatica Dios definió que lo que nos tocaba era hacer, está escrito en las estrellas que tenemos que hacer sistemas presidenciales. Y el problema es que los sistemas de partidos se nos han desgajado. Y eso está generando unas consecuencias terriblemente tóxicas para la gobernabilidad en la región. Yo quisiera que esa discusión se planteara, y discusiones como esa sobre la arquitectura constitucional, sobre el diseño básico de nuestros sistemas políticos, si es que los vamos a hacer más capaces de responder a las demandas de la gente y de responder de procesar demandas sociales. Erika. Muy brevemente, porque creo que lo has respondido todo estupendamente. Respecto a El Salvador, yo sé lo que es el miedo. O sea, voy a ir a anécdota personal. Yo soy colombiana, crecí con Pablo Escobar asediándonos, sé lo que es el terrorismo, escuché bombas toda mi vida, luego las FARC vinieron, no podíamos salir de la ciudad, nos secuestraban en el parking de la universidad. Y el miedo tiene un efecto específico, y es que se pierde la libertad. Cuando uno tiene miedo, mis padres tienen miedo, mis padres tienen 7 llaves para entrar a su casa. Tienen miedo, no salen por la noche, se pierde la libertad. Y perder la libertad es perder la esencia de la democracia. Pero mucho cuidado, que en la búsqueda de esa libertad no perdamos todas las libertades. Y ese es el punto esencial. Hace poco 2 colombianos muy fans de Bukele, muy seguidores, fueron a El Salvador a ver la maravilla del modelo y les detuvieron al poco de llegar por llevar tatuajes. Esto salió en toda la prensa colombiana, ¿no? Es que justamente el riesgo que hay, enorme que hay ahí, es que yo creo que la respuesta a los que no están tan de acuerdo con Bukele probablemente esté en las cárceles, sobre todo aquellos que no llevan proceso, aquellos que han sido detenidos por un tatuaje o porque fueron delatados por el vecino, porque se pierden las reglas que garantizan justamente que no te toque a ti esa situación de injusticia. Entonces, a ti, a tu hijo, ¿no? Y eso es lo que nos garantiza la democracia, unas reglas justas para todos. Por eso no es solamente una percepción de cómo está el ánimo de la gente, sino que es un sistema de reglas que nos garantiza las libertades. Y la búsqueda de las libertades, como decía, no podemos hacer perder todo el sistema de reglas que nos garantizan, que nos permiten justamente construir esa base. Ese es un punto esencial. El segundo punto es respecto a lo que ya se señalaba, esto que El Salvador es yo probablemente sea una de esas autoras que escriben del Salvador. Y el segundo punto es que hay un punto específico, y es el tipo de crimen que asolaba El Salvador. Es una tipología de crimen organizado muy particular. El Salvador no tiene unas redes de crimen organizado especialmente fuertes económicamente, como las que tiene México, como las que tiene Colombia. Es mucho más débil. Está más centrado en la depredación social inmediata, es decir, en depredar la comunidad, en cobrar el impuesto al que vende en la calle, al que pasa, al transportista, pero no en el gran entramado del crimen. En medio de todo, a Bukele le tocó la más bonita de todos los malos que hay en América Latina, porque era frágil, además con unas estructuras de mando
que pueden ser desmontadas fácilmente, muy triangulares, que tiene mucho que ver con una subcultura juvenil, es decir, la pandilla, es el único país del mundo donde la gente se escribe, soy un pandillero en la frente, ¿no? Los narcos mexicanos no se lo ponen en la frente. Y eso te explica muchas cosas de ese crimen concretamente. Esto tiene un enorme riesgo, es que primero, esto es un experimento social que veremos en un tiempo, porque los vacíos legales, los vacíos sociales y los vacíos políticos que han hecho que la juventud salvadoreña enlace un proceso de violencia con otro desde la guerra civil no están resueltos. Ahí está, claro. Y este es un punto fundamental. En América Latina nosotros tenemos una reproducción intergeneracional de la violencia, que no hemos sabido romper nunca. Y en El Salvador es especialmente sangrante. Y este es mi problema con esta política, que probablemente no va a dar con eso, porque lo que hizo fue sacar algunas cabecillas, etcétera, pero el proceso de producción, de resolver los problemas de los jóvenes y el por qué entran en la mara no está resuelto. Entonces, aquí esto creo que es un caso muy específico donde vamos a ver lo que pasa, y el gran riesgo que tenemos es que se tome como ejemplo para toda América Latina, porque estas soluciones, y lo siento, pero en políticas de seguridad no vale implantar un modelo de un lado a otro. Si no conocemos la forma en que el crimen opera, cuáles son los incentivos sociales, cuáles son las fallas estructurales que generan la oportunidad para el crimen organizado para que penetre la sociedad, y eso es muy específico de cada sistema. Y yo creo que en América Latina nos falta un diálogo largo sobre cómo el crimen ha ido implantándose y cómo aprovechar las ventajas de cada uno de los espacios. Y le añado una cosa, digo, para tratar de no sé si resumir, pero ojo, nadie ha dicho que los regímenes autoritarios no puedan ser populares. Para nada. Digo, yo estoy casi seguro, yo no sé cuántas encuestas se harán, pero yo me imagino que el régimen del Partido Comunista Chino es bastante popular. No está cuestionado desde dentro. La gente la gran mayoría de la gente lo acepta, por lo menos los estudiantes chinos que yo tuve en Washington hace años, claro, todos se han conectados con el partido, ¿no? Pero digamos, olvidémonos de eso. Yo creo que es bastante probable que la mayoría de la gente en China esté de acuerdo con aquello. ¿Quisiera yo vivir en un régimen como el de China? No. ¿Lo considero aceptable desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de mis valores? No. Entonces, separemos las dos cosas, ¿verdad? O sea, que un gobierno sea popular no significa que sea democrático, en absoluto. Son dos cosas separadas, porque la democracia es mucho más que ese ejercicio de plebiscitario, de ir a votar por un tipo como Bukele en elecciones que a todas luces no son justas, porque la autoridad electoral está cooptada, porque la oposición ha tenido que esconderse, no puede operar en condiciones de normalidad, porque no hay una prensa independiente que ha tenido que exilarse. Digo, sí. Así es la cosa. Sí. Miren, no quiero abusar más de la hospitalidad de la Casa de América, la verdad que nos hemos extendido más de lo necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erika. No, gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche.